Bendiga, guarde. Saludamos a todos los amigos, los hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales de la Iglesia Nuevo Testamento de Sabana Grande. Se reúnen todos los domingos a las 10 de la mañana y les invitamos a que nos acompañen en este tiempo para que pueda escuchar palabra de Dios que era depositado en nuestro corazón para compartir en esta mañana. Saludamos a la comunidad de Villarosa, Colinas de Villarosa. De igual manera, invitamos a que pueda estar este tiempo con nosotros y podamos todos recibir la palabra de Dios. Así que les voy a invitar a que me acompañen a orar para dar comienzo del mensaje. Señor, gracias te damos, Señor, una vez más, Señor, porque sabemos, Dios, que tú has estado aquí en este lugar, Señor. Tú nos has recibido, Señor, con brazos abiertos. Nosotros estamos agradecidos, Señor, porque podemos sentir tu presencia y sabemos, Señor, que tú nos has hecho bien, Señor, porque tú siempre tienes sentimientos de bien para nosotros, sentimientos que están en tus pensamientos, Señor. Sabemos, oh Dios, que mientras estamos en tus pensamientos es porque tú nos amas, Padre mío, y tu palabra, Señor, tú la has depositado en esta vasija, Señor amado, para continuar, Señor, fortaleciendo esta vasija, pero de igual manera para poder fortalecer a los demás. Yo te pido, Dios, que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú la enviaste, Señor amado, en nuestros corazones, Señor. Y te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo lo voy a compartir esta mañana sobre el tema: no permitas que el miedo te separe de la bendición de Dios. ¿Okay? Y el miedo es algo que no es malo totalmente. Muchas veces nosotros lo vemos como algo temeroso, porque el miedo nos da cuando vemos cosas que no nos gustan o cosas que nos trae ese miedo a nuestra vida. Yo puedo decir, ¿verdad?, que yo uso de ejemplo, mi esposa cuando ve las cucarachas, ella se queda por toda la casa gritando y es un miedo algo impresionante, ¿verdad? Y yo puedo decir de mí, yo cuando veo las culebras yo no sé qué hacer, me da un pánico y me quedo frisado, no sé ni cómo moverme. Sí, pero que yo salgo corriendo, pero primero me quedo panicado, ¿sabes? En pánico, no sé qué hacer. Y después de unos segundos ahí que reacciono corriendo. Es algo como que cuando llega algo que te impacta, que te crea ese miedo, posiblemente o no sabes cómo reaccionar en el momento, o sabes cómo reaccionar, pero te frisa, ¿verdad? Te paraliza. Pone tu atención sobre eso que te está sucediendo. Entonces, cuando vemos el miedo en la palabra de Dios, Dios te dice: ten cuidado con el miedo, porque el miedo puede hacer una cosa en tu vida. Puede crear algo que te separe de ti y de mí. El miedo nos separa de Dios cuando nosotros nos paralizamos y nos detenemos. Y Dios dice: yo no quiero que tú te detengas, yo quiero que tú sigas viniendo a mí. Yo quiero que tú continúes el proceso por el cual yo estoy llevándote, para que puedas ser transformado. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. El miedo te separa si tú permites detenerte. Si tú permites detenerte en eso que te está cautivando. Y hay ocasiones en la vida que no alcanzamos todo lo que Dios quiere darnos, debido a esos miedos, a esos temores que llegan a nuestras vidas. Y si algo nos separa de Dios, es que nos detengamos por tener miedo. Cuando nos detenemos por tener miedo, eso nos separa de Dios. Eso hasta pone en prueba nuestra fe. Porque hay personas que cuando se enfrentan a cosas desconocidas, se detienen. ¿Y por qué se detienen? Porque su fe está siendo probada. Comienzan a quejarse y se desvían de la mirada, del camino por donde Dios ya le ha trazado a donde pueden caminar. Y esto nos puede suceder,
ya sea en nuestros proyectos. Esto no puede suceder en nuestro trabajo personal. Esto no puede pasar en los planes futuros que dejamos de emprender. ¿Por qué? Porque vimos algo que nos da miedo. Porque se convierten en nuevos retos. Y hay personas que les tienen miedo a los nuevos retos. Yo puedo decir que yo era uno. Yo era una persona que estaba conforme por donde ya estaba acostumbrado a caminar. Estaba conforme en las cosas que hacía día a día. Entonces, cuando me vi que tuve que hacer algo nuevo, salir de mi comodidad, hacer algo diferente, me dio miedo. Me detuve un poco, analicé el proceso. Sabía por dónde tenía que tirarme y no me tiraba. Como que no tenía ese empujón para poder hacerlo. Hay veces que necesitamos ese empujón para poder reaccionar. Y yo me quedé detenido hasta que llegó un día el Señor a mi vida y vino a poner algo fuerte en mi corazón que me hizo entenderle que hasta que yo no saliera donde yo estaba no iba a pasar las cosas. Y eso nos sucede algunas veces. Y es como si el miedo se apoderara de nuestras decisiones y de nuestras mentes. Pero uno de los beneficios de ser creyente es que contamos con la dirección de Dios en cada uno de nuestros planes. Ese es el beneficio que el creyente siempre tiene. Tú cuentas con Dios, Dios siempre está contigo para dirigirte. Así que cuando yo iba delante de Dios y yo le adoraba y le adoraba, yo sentía, pero no me movía. Yo sentía, pero me quedaba quieto. Yo sentía porque me daba miedo. Y es porque el miedo, el enemigo lo utiliza para detenerte. Y yo eso no lo entendía bien. Yo decía, es que yo no sé, no me siento seguro. Y me detenía porque no había seguridad en mí. Pero ese enemigo que estaba atándome y aguantándome para que yo no diera el paso y no pudiera alcanzar lo que Dios tenía preparado ya para mí. Entonces, no puedo decir que el miedo es malo. Yo puedo decir que si yo lo utilizo de una manera incorrecta, se convierte en algo malo. Entonces, por eso que yo digo, el miedo que me separa. No permitas que el miedo te separe de la bendición de Dios. Gloria a Jesús. Porque nuestros proyectos se convierten en sus proyectos. Porque sus planes son de prioridad en nuestra vida. Cuando yo cuento con Dios y yo permito que Dios tome el control de mi vida y que me dé ese empujón que tuvo que hacer conmigo, tuvo que empujarme para yo poder salir y entender. Entonces, lo que Él me está diciendo, ahora como tú saliste de tu comodidad, ahora como tú saliste, vas a poner en práctica lo que yo te he hablado. Ahora es que yo voy a demostrarte de que yo estoy contigo. Ahora es que yo voy a demostrarte que los planes, tus planes van a ser mis planes, siempre y cuando tú pongas los míos primero. Y Jeremías 29:11, que esto es uno de los textos que hacen como 10 años atrás vino un predicador a la iglesia de Manatí y la compartió y fue donde nosotros y nos dio esa palabra. Yo sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes. Y nos señaló ahí después. Dice el Señor, son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes de darles un futuro y una esperanza. Yo decía, wow, Señor, si tú tienes el control de lo que está sucediendo. Hay un texto que dice que Él nos tiene plasmado en la palma de nuestras manos. Él conoce nuestro andar, nuestro futuro y también conoce nuestro pasado. Él sabe lo que tiene que hacer en nuestra vida para que tú camines en el camino correcto. Pero algunas veces tú tienes que recibir ese empujón para poder salir y recibir lo que Él tiene para ti. Entonces, Dios planificó algo para nosotros. Hay un plan que lleva tu nombre, lleva el nombre mío y el nombre de cada uno de ustedes.
Y lo generó para nuestro bienestar. O sea que lo que Dios tiene para nosotros es para que nosotros estemos bien. Él no quiere mal para nosotros. Él no quiere que nos sentamos, que nos dolemos, que pasemos procesos. Pero hay ocasiones que el proceso es necesario en nuestra vida porque nos perfecciona en lo que más adelante vamos a enfrentar. Ahora yo sé que si Él está conmigo en el proceso difícil, Él también va a estar conmigo en el proceso de gozo, en el proceso esperado por nosotros. ¿Y cuántos pueden creer esa palabra de Jeremías 29:11? Que Él sabe, Él conoce los pensamientos que tiene acerca de nosotros. ¿Cuántos creen esa palabra? Yo la he creído. Pero es importante creer para que nos brinde un futuro y una esperanza. Si no creo, no voy a recibir. Si no creo, no tengo esperanza. No puedo tener esperanza si no creemos. Pablo dijo en Romanos 8, 24 y 25. Pablo dijo, cuando fuimos salvos, recibimos esa esperanza. Pero una esperanza que se ve, no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? En cambio, nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia. Si vemos lo que vamos a recibir, entonces ¿para qué sirve la esperanza? No es esperanza, porque ya tú sabes que está en el camino, que está frente de ti, ya sabes. Porque sabemos que mientras nos esforzamos a ser valientes, creemos en sus planes, quizás el miedo tratará de apoderarse de nuestras mentes, pero no podemos detenernos, porque Él ha prometido estar con nosotros. Entonces la esperanza es de que si yo continúo hacia adelante buscando el propósito de Dios en mi vida, yo voy a recibir lo que Él me ha prometido, que está plasmado en su palabra y que yo no lo veo aún, pero sé que si Él ha prometido, Él va a cumplir. Yo sé que si Él ha prometido, Él va a cumplir. Y lo que a mí me gusta es que Él lo que promete y el proceso nosotros lo pasamos, y algunas veces entendemos que estamos solos, pero no estamos solos, porque Él dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo en el proceso. ¿Qué te sucede? Lo que sea, yo estoy contigo. Estoy pasando un proceso de sanidad, de enfermedad en mi vida, un proceso que no sé hacia dónde voy. Dios dice, yo estoy contigo. Tú no estás solo. ¿Tú has confiado en mí? Sí, estoy contigo. En Isaías 41:10 dice, no temas. No temas, estoy contigo. Yo soy tu Dios. No tengas miedo. Te fortaleceré. Sí, te ayudaré. Te salvaré con mi mano victoriosa. No temas. No tengas miedo. Yo estoy contigo. Yo creo que esa es una palabra que es tan y tan abarcadora en la vida del ser humano. Tú saber de que el creador de todas las cosas, el que te hizo a ti, el que hizo los cielos y la tierra, el que hizo todo lo que tú puedas ver, dice, yo estoy contigo. Dice, wow, Señor, la verdad que yo soy privilegiado. Soy privilegiado poder contar contigo, Señor. Y en este texto Dios le está hablando al pueblo de Israel de que en medio de la crisis Él iba a estar con su pueblo. Él iba a fortalecerlo, Él iba a ayudarles y también iba a salvarlos. Y eso es algo, es una promesa que Dios tiene para su pueblo y para nosotros hoy en día. Él quiere fortalecernos, Él quiere ayudarnos, pero también quiere salvarnos. Entonces, como Él quiere salvarnos, yo tengo que depositar mi confianza en Él, porque Él es quien me va a llevar hacia ese camino eterno de la salvación. Gloria a Dios. No permitas que tus miedos te detengan para que no recibas la bendición de Dios. Eso es algo que puede hacer una barrera, crear una barrera entre nosotros y Dios. Eso es algo que puede crear algo, que puede hacer que nosotros no alcancemos
el propósito de Dios en nuestra vida, la bendición de Dios en nuestra vida. Cuando el enemigo venga a tu vida a llenar tu mente de temor, resiste, porque Dios te ha dado la autoridad para vencer. Cuando Él venga a ponerte en tu mente, no lo vas a lograr. Ha pasado tanto tiempo y yo no sé que tú sigues ahí porque no lo vas a lograr. Y venga a cautivar tu mente y no veas los resultados, no lo veas. Resiste, porque va a llegar el momento de que el enemigo se tiene que ir huyendo. Va a llegar el momento de que él va a dejar todo y dice, ya yo no puedo con él porque sigo diciéndole las cosas y él no me hace caso. Entonces cuando él se va huyendo, ahí es donde viene el Señor y dice, te graduaste, pasaste la prueba, ahora es que yo te voy a bendecir. Ahora es que las cosas van a suceder porque has permanecido en el camino, porque has creído con fe, porque aunque la gente te haya abandonado, tú has seguido el camino. No importa, tú has creído en mi palabra. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros creamos en su palabra. Y la Biblia relata una historia que vamos a estar viendo a continuación, donde uno de los discípulos, mientras tuvo su mirada firme en el Señor, no tuvo miedo a enfrentarse al peligro, porque cuando tú tienes tu mirada firme en el Señor, siempre van a haber peligro y cosas que van a suceder. Pero si tú no tienes miedo, vas a seguir hacia adelante. Él no tuvo miedo al peligro, no tuvo miedo a enfrentarse a las leyes de gravedad. Él solamente quería llegar a donde estaba el Señor. Porque cuando vivimos en la voluntad de Dios, lo que parece imposible para la humanidad, para el mundo, si Dios está contigo y te dice que camine, eso se hace posible. Pero cuando permitimos que el temor y el miedo nos detenga, todo en el mundo espiritual se detiene a causa de nuestra fe. Porque puede estar todo al contrario de nosotros, pero si Dios te dice mantente caminando en el camino y tú te mantienes, no pasa nada. Las cosas van a llegar al momento que se van a mejorar, que se van a detener las cosas alrededor tuyo y tú vas a seguir caminando en fe. Ahora, pero si las cosas alrededor tuyo están gritando y están aguantándote y tú te dejas aguantar por esas cosas, ahí es donde la fe mengua. Ahí es donde las cosas espirituales se detienen también. Y cuando eso sucede en nuestra vida, comenzamos a decir, ¿será posible lograr esto? ¿Estará Dios con nosotros? ¿Estará Dios conmigo? ¿Será real que me habló y me dijo que hiciera las cosas? Esta es la reacción de una persona que se detiene, que empieza a escuchar las voces alrededor de la gente que habla. Empieza a dudar de lo que Dios te ha dicho, de cómo Dios te ha llevado, de lo que te ha dicho. Y esas son cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sabes? Cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, que si Él dice algo, Él lo va a cumplir. Ahora hay un proceso que hay que pasar. Hay un proceso que tenemos que mantenernos confiando y poniendo nuestra mirada en el Señor. Y orando y clamando al Señor para que nos ayude a llegar hacia donde Él. Y esta historia trata de esto. Y quiero que me acompañen a la lectura. Se encuentra en el libro de Mateos, capítulo 14, versículo 22 al 33. En esta mañana vamos a estar trabajando la versión Palabra de Dios para Todos. Repito nuevamente, el libro de Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Palabra de Dios para todos. Palabra lee como sigue, en nombre del Padre, en nombre del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Dice, enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran a la barca y se fueran primero que Él al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar. Se hizo de noche y estaba allí solo. La barca ya estaba bien lejos de la orilla y las olas la golpeaban con dureza porque soplaba un viento muy fuerte en su contra.
A la madrugada Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo: ¡es un fantasma! Pero Jesús inmediatamente les dijo: tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven, ven. Pedro salió de la barca, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó: Señor, sálvame, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca empezaron a adorarlo y le dijeron: tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. Wow. Es una historia tremenda. A mí me encanta esta historia. Porque yo puedo ver que mientras yo esté de la mano del Señor, yo puedo hacer cosas que no están a mi alcance. Yo puedo ver que si yo tengo mi mirada fija en el Señor y Él me dice camina por ese lugar, yo voy a caminar y voy a llegar. ¿Por qué? Porque Él me lo dijo que lo hiciera. Y eso me da fortaleza. Eso me llena de gozo y alegría. Porque esto es un camino que no podemos caminar solo. La vida, nadie puede caminar solo. El que camina solo y recibe resultados, va a llegar el momento que los resultados no le va a traer salvación. O sea, que si tú tienes resultados y caminas de la mano del Señor, tú vas a tener resultados, pero también vas a recibir el premio eterno, que es poder estar con nuestro Señor. Y aquí vimos una historia que comprueba un dato muy importante en la vida del creyente. Y es que si ponemos nuestra confianza en el Señor, Él se hace presente y toma control de nuestra vida. Debemos poner nuestra confianza en el Señor. Ese es el dato más importante en la vida del creyente. Si no confiamos en el que nos creó, en que nos da vida, el que nos levanta todos los días, el que nos suple, el que nos lleva de la mano, el que dice: aunque tú estés derribado, yo te voy a levantar. Si no pones tu confianza en Él, nada va a suceder. Nada va a suceder. Porque hay situaciones que Dios las permite para mostrar su gloria en ellas. En el proceso hay situaciones que Dios permite porque es necesario que vayamos donde Él a decirle: Señor, ¿qué está pasando? Y cuando vamos delante de Él, Él dice: Él ha confiado. Cuando vamos delante de Él, Él dice: Él sabe que Él no puede hacerlo solo. Él necesita que yo lo pueda llevar de la mano. Y cuando eso sucede, las cosas pasan. Gloria al Señor. Y los discípulos estaban con Jesús mientras Él ministraba a la muchedumbre. Jesús fue a ministrar y ellos estaban con Él. Jesús ministraba, y casi siempre cuando Él ministra, siempre la gente llega enfermo. Llegan personas con ataduras, llegan personas con diferentes situaciones, porque saben que Jesús los puede libertar, puede suplir esa necesidad que ellos necesitan. Pueden suplir lo que ellos necesitan. Valga la redundancia. Realmente, si sabemos que Él puede suplir lo que necesitamos, por eso es que llegamos a donde Él. Y allí había una multitud bien grande que llegaron en ese momento donde Jesús y los discípulos estaban con Él. Y luego que Jesús ministró, sanó a los enfermos que estaban, libertó a las personas que estaban atadas. Él les dice a los discípulos: váyanse adelante. Es hora que ustedes se vayan adelante, porque yo tengo otras cosas que hacer. Yo voy a despedir a esta gente. Después que yo despida a esta gente, yo voy a ir y voy a pasar tiempo con el Padre, porque yo quiero hablar con el Padre. Parece que ellos dijeron: pues está bien, Señor, nos vamos. Y da la casualidad que para ellos irse, tienen que pasar un lago para poder regresar a sus casas. Y era necesario que pasaran ese lago. Mas, sin embargo, cuando ellos venían de camino para donde iban a ministrar, también pasaron ese lago.
Y esa es la historia donde pasaron un montón de cosas y fueron probados. Donde las olas dice que se le querían meter al mar y Jesús estaba durmiendo en la popa. Y yo he hablado de esa historia en otras ocasiones. Y llegó un momento de desesperación y ellos fueron donde Jesús y lo levantaron y Jesús vino y calmó la tempestad, hizo el milagro al frente de ellos. Eso ellos lo pasaron cuando estaban de camino a esa multitud. Entonces ahora les tocó regresar. Y parece que Jesús dijo, espera, ahora es que yo voy a probarlos nuevamente. Parece que Dios le dijo, Jesús, envíalos al frente. Y vente tú conmigo un rato y después que esté conmigo, va y llega donde ellos a ver lo que pasa. Y ellos fueron, se montaron en la barca, y pasan y van y se van. Jesús fue a orar con el Padre. Dice que cuando él estuvo orando se hizo de noche. O sea que da a entender de que pasó tiempo con el Padre. Pasó un rato. Pasaron horas posiblemente. Y después que pasó, dice, ahora es que yo voy a ir donde ellos. ¿Qué pasa? Y como ellos llevaban rato navegando, tienen que haber estado lejos de la orilla. Pero Jesús dijo, si cojo una barca, entonces no voy a llegar a tiempo. Pero entonces, dijo, voy a hacer algo. Le voy a demostrar el poder del Padre. Le voy a demostrar que la autoridad de Dios está conmigo. ¿Qué voy a hacer? Voy a caminar sobre las aguas. Dice que cuando se aproximaba a ellos lo vieron de lejos, pero no sabían que era Jesús. Ellos vieron algo que vinieron de ellos y se asustaron. Y empiezan a gritar, asustados. Y Jesús se da cuenta y dice, ¿por qué gritan? Tranquilo, soy yo. Yo estoy con ustedes. Y parece que eso le dio una tranquilidad. Porque no vuelve a decir que siguieron gritando y estaban desesperados. Se calmaron. O sea que cuando Jesús llega a la vida del ser humano, Él va a calmar las aguas. Él llega para traer tranquilidad. Él viene a traer seguridad. De que tú te sientas, de que el Todopoderoso está contigo y que tú tengas confianza en el proceso que estás pasando. Y eso sucedió en esta historia. Que cuando Jesús llega donde ellos y se da a entender quién es Él, trae seguridad a la vida del ser humano, a los discípulos. Pero ahí viene el atrevido y sale de la barca, se aproxima a la orilla de la barca y le dice, Jesús, si eres tú, di que yo vaya donde ti entonces sobre las aguas. Porque siempre hay una persona que es atrevida, que quiere hacer las cosas de una manera que todo el mundo lo vea. Siempre eso va a estar, siempre. Pero Jesús viene y dice, no, eso parece que digo, este es un momento de yo probar la fe de este hombre, a ver, vamos a ver si es verdad. Y Jesús le dice, sí, ¿tú quieres venir? Ven donde mí. Y dice que Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas, hacia donde estaba Jesús. Es un milagro tremendo. Una cosa es que Dios lo pueda hacer, que Dios pueda caminar sobre las aguas, que tú camines sobre las aguas. Eso es algo distinto. Yo reconozco la autoridad y el poder de Dios. Yo sé que cualquier cosa que parece imposible es posible porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero que yo lo haga. Que yo lo haga. Eso es algo brutal. Y Pedro viene y salió corriendo, salió caminando sobre las aguas y llegó donde Jesús. Pero dice que cuando llegó a Jesús, ¿sabes quién llegó donde Jesús? Se puso a mirar el viento y se dio cuenta que el viento estaba descontrolado y que las olas estaban comenzando a hacer fuerza. Dice que estaba duro, que estaba fuerte. Él se empezó a hundir. Y eso se empieza a hundir porque cuando tú quitas la mirada del Señor, tú te empiezas a hundir. Cuando tú pones a mirar lo que está alrededor, lo que te está tentando contra ti, lo que está hablando contra ti, las situaciones que están pasando, que son reales, no es que sean mentiras, son reales, pero tú quitaste la mirada de donde tiene que estar, tú comienzas a hundirte en tus propios problemas, tú comienzas a quedarte solo. Es como si tu fe ha menguado y cuando tu fe mengua es como si se creara una barrera en el momento y te separara del camino de lo que Dios está haciendo en tu vida. Te quedas solo totalmente. Y eso es lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Eso es lo que Dios no quiere. Pero cuando somos fieles a lo que Dios demanda de nosotros, Él nos da el poder de hacer lo imposible posible.
en medio de nuestra crisis, en medio de nuestros problemas. El Señor le dio el poder a Pedro a poder caminar sobre las aguas. El Señor te da el poder para que tú puedas hacer lo que tengas que hacer, porque tú has confiado en Él. Pedro confió en el Señor, por eso salió de la barca. Pedro confía en el Señor. ¿Y cómo yo puedo demostrar esa fidelidad a Dios? ¿Cómo yo puedo mostrar esa fidelidad a Dios? Confiando en Él en medio de nuestra alegría, en medio de la bendición, para cuando llegue la tristeza y llegue el día malo, que nos va a llegar a todos y que nos llega a todos en cualquier momento, Él también nos acompaña en medio de ella. Que cuando yo confío en el Señor, cuando las cosas me salen bien, hay un corito que dice: alabar a Dios cuando las cosas suceden, cuando las cosas están bien, qué bueno es, dice, qué bueno es, alabar a Dios aunque las cosas estén mal. Entonces las cosas, como tú le alabas a Dios en las cosas mal, eso lo haces las personas que han confiado, que han puesto su confianza en Él, porque no eso todo el mundo no lo puede hacer. Eso no todo el mundo lo puede hacer. Pero cuando tú lo haces, ahí es que tú veas la bendición de Dios en tu vida. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Confiamos en Él en medio de nuestra alegría y en medio de nuestra bendición, para cuando llegue el día malo, Él también pueda estar con nosotros. Y esto lo llamamos a ser agradecidos de Dios en todo momento. Porque Dios está buscando personas que sean agradecidas de Dios en todo tiempo. El agradecimiento es la puerta que abre la bendición de Dios en nuestra vida. Cuando nosotros somos agradecidos, las puertas se abren. Y uno algunas veces no sabe por qué se abren tantas puertas, porque uno dice: wow, Señor, ¿por dónde debo caminar? Es Dios haciendo la obra. Es Dios haciendo las cosas en nuestra vida. Por eso que cada momento que yo tengo la oportunidad de alabar a Dios y adorarlo con nuestras manos, con mis cánticos, adorarlo con todo lo que, la oportunidad que tengo, esa puerta que se abre para adorarlo, de poder estar en su presencia, yo lo aprovecho. Yo aprovecho ese momento, porque yo trato de darle mi agradecimiento al Señor. Y agradecimiento no es solamente eso, sabemos que son muchas otras cosas. Es vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Es agradarlo donde quiera que tú estés. Es darle el primado en nuestra vida. Eso es agradecimiento. Eso, hasta ahí es donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Que podamos contar con Él primero sobre todas las cosas. Dice que si lo ponemos primero, todas las cosas demás serán añadidas. Pero eso sale de un corazón agradecido. Hermano y amigo que me está escuchando o que me está viendo a través de los videos, no desaproveche la oportunidad de adorar a Dios, porque Él le agrada nuestra adoración. Y la palabra dice que Él se mueve en medio de la alabanza. Esa es la importancia, esa es lo importante de nosotros, adorar al Señor en todo momento. Que si yo estoy en mi cuarto, o estoy en el baño, o estoy en la sala y empiezo a adorar a Dios, Él se mueve en medio de mi alabanza. Si yo estoy congregado en la iglesia y comienzo a adorar a Dios, Él se mueve en medio de la alabanza. Y cuando Él se mueve, trae bendición y vida eterna a nuestras vidas. Cuando Él se mueve, los milagros suceden. Algo tiene que suceder cuando Él se mueve. Pero comienza con un corazón agradecido, un corazón que provoca que Él se mueva en la presencia de nosotros y de Él. Pero Jesús cuando se va acercando, la Biblia dice que cuando lo vieron, ellos se asustaron y gritaron del miedo porque creyeron que era un fantasma. ¿Cuántas veces nosotros nos asustamos porque vemos cosas que no entendemos en el camino? Personas que son sanadas de SIDA, del cáncer, que son libertadas de demonios, de los vicios, de la drogadicción, del alcoholismo.
personas que no son aptas para ser usadas por Dios, pero Él las transforma para mostrar su gloria. Son milagros que Dios hace día tras día, mostrando su poder, mostrando que Él está en medio de su pueblo, mostrando que si tú crees en Él, que Él lo puede hacer, Él lo hace. Y podemos seguir hablando de milagros que Dios ha hecho en su pueblo. Pero por no conocer cómo trabaja el poder de Dios, decidimos no creer. Decidimos criticar y hasta nos proclamamos ateos. Pero la verdad de todo es porque queremos miedo. El ser humano tiene esa falla. Que cuando estamos ante lo desconocido en nuestra vida, comenzamos a ver las faltas. Comenzamos a criticarnos. Posiblemente nosotros mismos nos criticamos también. Hay personas que hasta llega el momento que dicen, ya yo no confío. Ahora yo soy ateo. Me voy a convertir a la religión de ateo. Si existe. Eso no existe. Me voy a convertir a eso. Porque realmente yo no veo a Dios en mi vida. Y es como si a nuestra fe menguar se crea una barrera en nosotros que el miedo nos ataca en nuestra mente, nos cubre y nos hace pensar de que estamos solos en la vida. De que todo lo que ha sucedido en la vida es porque la ciencia dice que fue una explosión que se formó. Y como la ciencia lo dice y está documentado, yo lo creo. Sin embargo, nos cuesta creer lo que dice la palabra de Dios. Nos cuesta creer de que Dios dice, no fue creado por una explosión. No fue creado porque el Padre vino y lo creó. El Padre dijo su palabra y se hizo. El Padre vino y dice que empezó a hacer los animales. El Padre vino y dice que cogió el polvo y hizo el hombre. El Padre vino y dijo, yo veo que el hombre no puede estar solo. Y dice, pues mira, voy a retirar una costilla de él cuando se duerma y voy a hacer la mujer para que lo acompañe. Y cuando vio que eso era bueno y era perfecto, él dijo, vamos a hacer que también se reproduzcan. Declaró la palabra sobre ellos para que se reproducieran. Y comenzaron a reproducirse. Y también vio que era bueno. Entonces hay un momento que llega que el ser humano dice, yo no creo en eso, no creo en lo que estoy viendo en la palabra, pero sí creo en las cosas que dice la ciencia. Sí creo en lo que está documentado en unos libros que han sido escritos hace un montón de tiempo, pero por diferentes tipos de personas, que realmente, cuando tú te pones a atar cabo con cabo, te das cuenta de que hay algo que está incompleto. Sin embargo, cuando tú ves la palabra de Dios, la palabra de Dios nunca está incompleta, siempre está completa. Siempre se fortalece. Y estas personas, cuando vieron al Señor caminando, les dio mucho miedo. Y así nos pasa a nosotros cuando nos enfrentamos a esos momentos que desconocemos las cosas, nos da miedo. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Pero los discípulos gritaron, es un fantasma. Cuando se te presenta algo desconocido, tú vas a donde el Señor, tú le gritas al Señor, Señor, ayúdame. Aquí vemos que los discípulos lo hicieron. Ante lo desconocido, gritaron, pidieron ayuda al Señor. Y Jesús les respondió, tranquilos, soy yo. No tengan miedo. Y Pedro, siendo atrevido y valiente, le dijo, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti sobre las aguas. Haz que yo vaya hacia ti. Yo hubiera querido ser de Pedro, caminar sobre las aguas en ese momento. Ser partícipe del milagro que hoy estamos viendo plasmado en la palabra de Dios. Y Jesús tuvo esa oportunidad, Pedro tuvo esa oportunidad de ir a donde Jesús. Y hay dos puntos que debemos entender en esta parte que le he presentado en esta mañana. Dos puntos que quiero discutir con ustedes. Y el primer punto es de que debemos estar cumpliendo con la voluntad de Dios en nuestra vida cuando le pedimos al Señor.
Esto es algo importante que debemos tener consciente. De que cuando nosotros pedimos al Señor algo, debemos estar cumpliendo con lo que Él nos está demandando, de la voluntad de Él en nuestra vida. Y esto lo podemos ver en Juan 14:13, Nueva Traducción Viviente. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 13, dice: es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Pedro le dijo al Señor: Señor, si eres tú, di que yo vaya hacia ti, también sobre las aguas. Y como Pedro reconoció que era Él y sabía que era Él y su confianza estaba puesta en Él, Él salió de la barca para ir hacia donde Él. Hay ocasiones que tenemos que salir de la barca. Es necesario que salgamos de nuestras comodidades para que las cosas sucedan. Mientras yo estoy en la barca, me puedo sentar y estoy cómodo porque sé que voy a cruzar al otro lado y no tengo prisa. Pero hay ocasiones que Dios dice: no, salte de la barca, porque si tú sales de la barca vas a llegar más rápido. Vas a alcanzar lo que yo quiero para ti. Vas a alcanzar lo que yo te he prometido. Y el otro punto es que debemos tener confianza que Él nos escucha. Debemos tener confianza de que Él está con nosotros. En 1 Juan 5, 14 y 15, Dios habla hoy. Dice: tenemos confianza en Dios, porque sabemos que si le pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Wow, es una fe inquebrantable. Yo estoy pidiendo, pero ya yo sé que voy a recibir. Eso es lo que dice ahí. La confianza que yo tengo en mi Señor es que yo sé que va a pasar. Por eso que Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre lo imposible, porque él dijo: yo sé que lo que Él me dijo se va a cumplir. Yo he caminado con este hombre por tanto tiempo y le ha hecho milagros delante de nosotros, que lo que Él ha dicho se ha hecho real, se ha cumplido. Y si Él dice que yo voy a donde Él, yo no me voy a hundir. Él salió con fe de la barca, caminando hacia donde Jesús. Él salió con fe: Señor, yo voy a ir a donde ti. Por eso Pedro pudo caminar sobre las aguas hacia Él, porque él tenía su mirada puesta en el Señor. Tenemos nuestra mirada puesta en el Señor. Tenemos nosotros nuestra mirada puesta en el Señor. Confiamos que Él puede suplir nuestras necesidades. Pedro fue testigo del poder de Dios en su vida. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos un testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo sé que sí, somos testigos, pero algunas veces tiene que llegar alguien a acordarnos de que Dios ha estado con nosotros en los procesos difíciles, de que Dios nunca nos ha dejado solos, de que cuando la ciencia decía que iba a pasar lo que tú no querías que pasara, Dios dijo: no es lo que ellos digan, es lo que yo diga. Y hemos visto su mano, cómo nos ha sanado, nos ha levantado, cómo nos ha acompañado. Ese es el testimonio que tú tienes para que la gente vea que el poder de Dios está en ti. Y Pedro lo tenía. Pedro vivió la experiencia de caminar sobre las aguas. Pero para lograr vivir esa experiencia, Pedro tuvo que salir de la barca. Si él no hubiera salido, no pasaba ese milagro. Para yo poder recibir el milagro de sanidad de mi vida, cuando yo estaba pasando por un proceso difícil, yo tuve que poner mi confianza en el Señor, yo tuve que orar al Señor: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Señor, esto no va con los planes que tú tienes conmigo, con lo que tú me has dicho. Yo voy a orar así al Señor: Señor, lo que tú me dijiste que tú me ibas a hacer con nosotros, ahora pasa esto en mi vida. ¿Esto me va a detener? ¿Esto no va a permitir que yo alcance lo que tú has prometido para mí? ¿Qué tú vas a hacer conmigo? El Señor me mostró su mano. Dios, yo estoy contigo.
Esto simplemente era para que tú tengas un testimonio del poder de Dios, de lo que yo he hecho en ti, para que tú puedas decirle a los demás de que yo te sané, que todo en mis manos es posible. Aun si la ciencia dice que no lo puede ser, Él dice, yo lo puedo hacer. Por eso es que esas personas que fueron sanadas de SIDA, de cáncer, de diferentes enfermedades que han sido terminales en la vida, las personas han salido de eso porque Dios ha mostrado su poder, porque han puesto su confianza en el Señor. Y hoy tienen un testimonio para darle a los demás. Y yo estoy seguro que aunque las Escrituras no aclaren que Dios provocó la tempestad para que los discípulos fueran probados, ellos fueron probados. Cuando Jesús le dice, váyanse en adelante, que yo luego voy a orar y los voy a alcanzar en el camino, eso me demostró a mí de que Dios tenía el control de todo lo que estaba pasando. Parece como si el Padre le dijera a Jesús, le dijera, déjalo que se vayan adelante y vamos a probar a esta gente a ver si realmente ellos aprendieron cuando vinieran de camino. Y algunas veces nos pasa a nosotros, ¿sabes? Dios permite que las situaciones lleguen a nuestra vida para probar si realmente nosotros hemos creído en Él, si hemos confiado en su palabra, si sabemos que lo que Él dice se cumple. Él dice, voy a enviarle esto para ver si realmente Él está firme. Voy a enviarle esta prueba. Pero cuando tú mantienes tu fe puesta en Él y crees que Él hace, que Él tiene el poder para sacarte de la crisis, que Él tiene el poder para hacer un milagro en tu vida, ahí es cuando los cielos se abren. Ahí es cuando el enemigo huye. Ahí es cuando tú le demuestras al Señor, no, yo me voy a mantener en la prueba, confiando en que en cualquier momento tú me vas a sacar. Y es cuando vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. Y les voy a pedir que se pongan de pie. Yo he terminado mi mensaje. Y antes de entrar al llamado, quiero que sepas algo. Quiero que sepas algo, porque esto le sucedió a Pedro. ¿Okay? Si quitas tu mirada del Señor, te vas a hundir. Pedro llegó donde Jesús caminando sobre las aguas, viviendo el milagro que estaba pasando. Y llegó delante de Jesús. Dice que llegó delante de Jesús. Y cuando quitó la mirada y empezó a ver el viento y las olas, ahí empezó a hundirse. Tenemos que estar seguros del proceso que estamos pasando, de que en medio del proceso, cual sea, no podemos quitar nuestra mirada del Señor. Pedro, luego de ser testigo del milagro, cuando quitó su mirada, se hundió. Pero hay algo, que cuando tú has confiado en el Señor, que cuando tú estás caminando en la voluntad de Dios, y aunque estés caminando en la voluntad de Dios, tú flaqueas. Pero como estás cerca del Señor y gritas, Él extiende su mano a salvar. Dice que Él convierte el camino malo en algo bueno para mostrar su gloria. Pedro, cuando gritó, porque quitó su mirada, empezó a hundirse, pero como Jesús estaba delante de él y le gritó, Jesús, sálvame, Jesús extendió su mano y lo levantó. Eso tiene que haber sido maravilloso. Dice que cuando ellos regresaron a la barca y los discípulos vieron todo lo que sucedió, porque lo que pasa en tu vida es para que otros lo vean. Los milagros que pasa en tu vida, los demás lo van a ver. Cuando llegaron a la barca, dice que los que estaban en la barca empezaron a adorarlo, a reconocer la grandeza de Dios. Por eso pasan los procesos en la vida de nosotros, para que Él muestre su gloria y que los demás vean que Dios está con nosotros, de que Él no nos ha abandonado en las circunstancias que estamos pasando. Él muestra su gracia y su poder para que los demás puedan ver de que Él está con nosotros.
Y ahora nos despedimos de los que están viéndonos a través de las redes sociales. Damos las gracias por estar con nosotros un domingo más y le invitamos a que le dé a la campanita y suscriban las notificaciones para que reciban, ¿verdad?, los mensajes, para que continúen viendo los mensajes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta el próximo domingo.